Bien, estamos de regreso y pues estamos en una secuencia que nos gusta bastante y estoy hablando de historias que inspiran. Para el día de hoy vamos a conocer a un personaje muy interesante, pues él es Jorge Malpartida Tabucchi, del podcast Lector Beta y también ganador de los estímulos económicos para la cultura 2025 del Ministerio de Cultura. Así que fuerte las palmas para él. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué a tal? Qué Buena Buenos Mañana. días. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un gusto poder hablar con ustedes sobre mi podcast Lector Beta. Así es, como sabemos, pues tú ya tienes diferente trayectoria y sobre todo pues has participado de los estímulos del Ministerio de Cultura. Por eso quisiéramos saber sobre este proyecto que se llama Lector Beta, ¿no? Para que podamos conocer más. Claro, bueno, Lector Beta es un podcast que busca difundir la literatura desde las regiones. Yo soy de Arequipa y me interesa que se conozca a los autores, a las autoras que escriben, no solo desde Lima, que es lo que suele pasar usualmente, ¿no? Que solo conocemos a los autores de la capital, sino conocer el aporte literario valioso de autores y autoras que vienen de otras partes, ¿no? Entonces, en esta nueva temporada del podcast que recibió los estímulos económicos, ¿no? Como un proyecto, estamos hablando con autores de Arequipa, de Cusco, de Puno, de Amazonas, y así vamos ampliando un poco el mapa de la literatura peruana, ¿sí? En eso consiste este proyecto. Me gusta. Ahora, en el tema del premio que tú has ganado, ¿qué significa para ti y para el proyecto este impulso económico para la producción cultura en el país? Bueno, básicamente los estímulos económicos son fondos concursables que permiten a personas que se dedican, como en mi caso, al periodismo cultural o a la difusión cultural, recibir digamos, un respaldo, un estímulo económico que permite desarrollar de mejor manera el proyecto. En este caso, por ejemplo, a mí me ha permitido producir mucho mejor los episodios, hacer más episodios, desarrollar toda una estrategia en redes sociales para que estos contenidos, ¿no? Culturales lleguen a más gente. Por ejemplo, si ustedes entran a nuestra cuenta de Instagram, ¿no? Lector.beta, o a nuestra página de Facebook, ¿no? Lector Beta Podcast, ustedes van a encontrar una serie de contenidos alrededor de las entrevistas que hemos hecho a los escritores. También nuestros episodios se suben a Spotify y a YouTube, y ahí ustedes, por ejemplo, van a poder encontrar la entrevista, por ejemplo, a Alberto Almirón o a Zoe La Vega, que están ahí viendo, ¿no? Que son autores. Una de ellas es de Arequipa y Alberto Almirón de Chumbivilcas, Cusco, ¿no? Que escribe en quechua, en lenguas originales. Entonces, para eso nos ha servido los estímulos económicos para impulsar este proyecto, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Las imágenes de los 6 entrevistados de esta nueva temporada de Lector Beta que está disponible en Spotify y YouTube, ¿no? ¿Sí? Perfecto, así como vemos es una trayectoria que vas formando obviamente con el esfuerzo tuyo, de un equipo, y quisiéramos saber, por ejemplo, sabemos que la literatura desde las regiones va en esta segunda, ¿no? temporada, porque estás enfocando mucho de los autores regionales y de las lenguas originarias también, fuera de Lima. ¿Qué historias se están contando en nuestro país que el público masivo se está perdiendo? A ver, conéctanos con eso. Coméntanos. Por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? De tratar de hablar de lo que se está hablando, por ejemplo, desde Cusco, ¿no? El escritor Alberto Almirón, él es de Chumbivilcas y él nos cuenta, por ejemplo, desde su lengua materna, que es el quechua, historias de su tradición, de lo que ocurre en sus danzas, en sus costumbres, ¿no? Y conocer un poco más otros aspectos del Perú que no siempre están apareciendo. Pero también al escribir en lenguas originarias le estamos dando la fuerza, por ejemplo, que tiene el quechua para la creación literaria. O en el caso, por ejemplo, ¿no? de Dina Nanco, que es otra escritora, ella es de Bagua, Amazonas, escribe en Wampis, ¿no? Que es una lengua también originaria, ¿no? de nuestra Amazonía. Y ella también nos cuenta algunos de sus relatos familiares, memorias de su pueblo, con la fuerza de su poesía. Y lo mismo pasa con otros autores como Zoe La Vega, ella, por ejemplo, desde Arequipa, nos cuenta algunos hechos históricos como el incendio de la catedral, ¿no? Para a partir de ello contar narraciones, ¿no? Con misterio, con tensión. Entonces, ese es un poco lo que tratamos, ¿no? Contar algunas historias que no siempre están apareciendo en los medios de comunicación, pero que las podemos conocer a través de Lector Beta, ¿no? Me gusta bastante. Ahora, a veces se piensa que la literatura es un círculo cerrado o elitista. ¿Cómo puede lograr tu podcast romper este prejuicio y acercar los libros al público que es joven y también que es digital ahora? Bueno, esa es un poco la apuesta, ¿no? Sin duda, la literatura es algo que a veces puede parecer un poco lejano para los más jóvenes, pero por eso nosotros tratamos de utilizar estrategias digitales para llegar a ellos. Nuestras entrevistas, que son extensas, están en audio, pero las subimos a plataformas como Spotify o YouTube, que
están mucho más cercanas al público, ¿no? Quizás un libro no está tan, tan a la mano, pero si yo les hablo de un autor a profundidad sobre su obra, en qué consiste su trabajo literario, quizás pueda llamar la atención. Y también por eso tenemos una fuerte estrategia en redes sociales, ¿no? En Instagram, por ejemplo, a través de carruseles, de reels que ustedes pueden encontrar en nuestras páginas, llegamos al público. Y también a través de eventos en vivo. Por ejemplo, mañana nosotros vamos a presentar el podcast en vivo a las 4 de la tarde en el Festialegrarte, ¿no? Que se está desarrollando ahí en el Puente Grau con Villalba, este festival de literatura juvenil, infantil. Ahí nosotros vamos a tener un espacio desde las 4 de la tarde y vamos a tener que acercarnos al público, a las familias que están por ahí, a los jóvenes lectores, universitarios, escolares que pasan por el centro, y vamos a hablarles del podcast. Vamos a estar conversando ahí con Anthony Valdivia, que es otro joven escritor, crítico literario del proyecto El Hacedor, y vamos a hablar de esto, de la literatura, del podcast, y también vamos a estar sorteando libros. Entonces es una forma de llevar la literatura a más espacios. Yo también por eso hago talleres en universidades, en colegios, en plazas públicas también he presentado el podcast. Entonces es un poco la idea de llevar la literatura a otros espacios también, más allá de las librerías, de las bibliotecas, ¿no? De hecho que sí se ve el ímpetu, ¿no? De Obvio, Jorge, todo ese claro que sí. dinamismo, esa actividad que tú tienes y que vemos en cada una de tus actividades se refleja. Y eso es bonito porque contagias algo que, como se dice, se pierde. La lectura de un libro lo haces más entretenido y ahora utilizando las herramientas, pues, que tenemos, ¿no? De redes sociales, inteligencia artificial, entre otros. Tú, Jorge, como es periodista y escritor, que por supuesto haces entrevistas a diferentes autores, ¿cuál ha sido el secreto o la revelación más sorprendente que un escritor te haya podido confesar, ¿no? En alguno de tus podcasts o presentaciones, ¿no? Por ejemplo, algo que me llama la atención, que justo está en el último episodio que acabamos de subir, en el cuarto episodio de la temporada, que es a la escritora Rosario Cardeña, que acá tengo su libro Príncipe Negro, ¿no? Un libro ganador del premio de novela Altazor. Por ejemplo, ella es artista plástica, orfebre, pero también narradora. Y algo que me llamó la atención es que ella al inicio tenía una vocación un poco oculta. Digamos, ella escribía con vergüenza sus primeros poemas, sus cuentos en casa, porque quizás no tenía mucho apoyo, respaldo familiar. Pero luego ese quizás temor al inicio se fue volviendo de a pocos en una fortaleza, y eso es lo que le ha llevado a ella a seguir escribiendo, a ser una autora muy exitosa. Entonces, a veces lo que pasa, unos sentimos un poco de vergüenza de lo que tenemos, pero no nos podemos dar cuenta que quizás ese es un talento escondido, que si lo trabajamos, si lo desarrollamos con el tiempo, puede ser algo que nos haga reconocidos y que mucha gente pueda conocer nuestro arte. Entonces, por ejemplo, eso me llamó la atención de Rosario Cardeña, que es, en el episodio lo pueden escuchar, ¿no? Que está colgado ahí en Spotify. Ahora, Jorge, para los que no están, nos están viendo en este momento y no tienen, o tienen quizás, no tienen las herramientas, pero tienen el sueño de ser escritor, de hacer un libro o lanzar también su propio podcast cultural, ¿cuál es el principal consejo que le darías viendo el éxito de tu proyecto? A ver. Bueno, el primer consejo que les daría es que escuchen Lector Beta, porque Lector Beta es un podcast en donde hablamos con los escritores no solo sobre sus obras, sino sobre sus procesos de escritura, o sea, cómo ellos hacen sus obras, cómo han desarrollado sus novelas, sus cuentos. Sí, es un poco lo que me interesa a mí, es profundizar en ese proceso creativo, porque yo también, además de periodista, soy escritor, así que me interesa un poco las herramientas que tienen los autores. Eso es uno, ¿no? Pero también ver un poco algunas de las lecciones que encontramos en los capítulos que nos dan estos autores, porque son autores también de regiones, pero que han ganado premios importantes. Entonces ahí podemos ver que son autores que han leído desde muy jóvenes o que han tratado de combinar sus diferentes oficios, por ejemplo, como Zoila Vega, que ella es musicóloga, ella es violinista, ¿no? Como su vocación artística también se vincula a su proceso de escribir novelas. O por ejemplo, alguien como Alfredo Herrera, que es un poeta muy reconocido, que quizás ustedes lo conocen porque es el director de la Biblioteca Vargas Llosa. Él ha conectado también su labor como periodista con su creación literaria, porque él investiga mucho, trata de conectarlo con los procesos de memoria, con la organización lógica que tiene que tener un texto. Entonces, en general hay muchos consejos, pero básicamente lo que les podría decir a las personas que se inician es, uno, que vean a la lectura con pasión. Esa es la herramienta básica. Si ustedes no leen, no pueden escribir. Y segundo, que crean en su vocación, claro, crean en ese ímpetu, en ese deseo que ustedes tienen de contar historias, ¿no? Eso también es lo que trata de comunicar Lector Beta como podcast, ¿no? Qué bonito, me gustó este proyecto, ¿no? Sí. Porque como te decía, conecta mucho con la gente, y ahora utilizando algo que es el podcast, que ahora todo el mundo hace para el tema de entretenimiento, espectáculos y otras cosas, ¿por qué no usarlo en la lectura?
Claro que es importante, así es que bueno, desde aquí, desde Qué Buena Mañana y todos sus integrantes, te mandamos muchas felicitaciones, muchos Exacto. éxitos para tu podcast. Por favor, haz la invitación a todos para que puedan conectarse contigo con el trabajo que tú haces. Así es. Ok, bueno, les invito en primer lugar mañana, viernes a las 4 de la tarde, vayan al Festialegrarte ahí en el Puente Grado con Villalba, en el auditorio vamos a estar presentando en vivo el podcast, Lector Bien. Beta, junto con Anthony Valdivia. Vamos a estar sorteando libros también con los asistentes, así que vayan, libros de qué los genial. invitados. Y bueno, y sigan a Lector Beta, bueno, nos encuentran en Spotify y en YouTube, pongan Lector Beta Podcast y ahí van a encontrar los nuevos episodios de la temporada. Estamos en Instagram como lector.beta, en Facebook también como Lector Beta Podcast y ahí nos van a encontrar. También me pueden buscar a mí como Jorge Malpartida Tabucha ahí en las redes sociales y gustoso de hablar de literatura, de hablar de esto que nos apasiona tanto que es la lectura y la escritura. De hecho que sí, es una gran oportunidad, así que ya saben, mañana nos reencontramos para apoyar este proyecto de Lector Beta y por supuesto en las redes sociales pueden seguir. Gracias, Jorge, por tu Ok. tiempo y pues nosotros continuamos, tenemos un mensaje para todos ustedes, así que adelante, señor director.